Lo que digo es que hay que ser prudente, no tomar como receta la solución del voluntariado, por lo del ejército tecnificado, por la tecnificación. Lo que podemos deducir del conocimiento de la historia militar, y de eso creo que entiendo algo, es una cuestión. Si algo en la defensa no se puede tener, o en los juicios sobre cuestiones militares se puede tener, es la receta. Es decir, creer que con esta receta soluciona el problema. Esto es discutible y hay que buscar lo que mejor convenga al país desde el punto de vista de su idiosincrasia, desde el punto de vista de la contribución que ese ejército en tiempo de paz pueda hacer también al desarrollo nacional, a la armonía entre las instituciones. Es decir, las instituciones militares tienen que estar de acuerdo con lo que la sociedad quiere, eso no hay vuelta de hoja, no se puede hacer a contrapelo. Son grandes los autores que han sostenido que en definitiva las Fuerzas Armadas son la expresión de la sociedad, la composición de la Fuerza Armada, y no hay duda ninguna de eso. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que discutir, pero que tiene que discutir con prudencia, con conocimiento, no creyendo que se tiene la receta, la solución, porque con algunas frases hechas y algunos simplismos se quiere llegar a soluciones que pueden pagarse caro en el tiempo. Hay un hecho que hay que tenerlo muy claro. En la medida en que se produjo la evolución de las sociedades humanas, los medios de coacción han aumentado. Es decir, en las sociedades primitivas, el instrumento de la violencia física era el único instrumento de coacción, prácticamente el único instrumento de coacción. En la medida que las sociedades humanas han perfeccionado su organización y ya se ha ido adquiriendo cultura, en el sentido antropológico de la palabra, han ido también teniendo más recursos, más medios de coacción. Esto es lo importante. Fíjese, hay un autor, 1899 exactamente es su libro, Iván Bloch, un ruso que llegó a ser asesor de un hombre que hizo una fortuna trabajando con los Rothschild en los ferrocarriles de Rusia, y llegó a ser asesor del zar, que escribió un libro interesantísimo, no está publicado en castellano, fue traducido del ruso a los idiomas europeos, francés, inglés, alemán. Él termina con una frasecita que nunca lo olvido: bajan los militares y suben economistas. 1899. Él presagiaba que una guerra entre grandes potencias si se llegaba a ocurrir, iba a provocar descalabros políticos en Europa. De hecho, ocurrieron, desapareció el Imperio Austrohúngaro, lo que ocurrió en Alemania todos recordamos, Francia se salvó por la decisión de Clemenceau y del año 16, etc. Esto es un proceso evolutivo, porque ha habido cada vez más elementos a disposición del que tiene poder para poder imponer su voluntad. Hoy día el poder económico y financiero es tremendo. Gran Bretaña o Reino Unido, cuando se produce el asunto Malvinas, la señora Thatcher, en realidad en menos de 3 días nos tenía a nosotros financiera y económicamente contra las cuerdas, por la decisión de la Comunidad Económica Europea, que ella movió, por cierto, y todos los países de la OTAN, etcétera, contra la Argentina. Los países más poderosos, los países que tienen mayor poder, ellos tienen una variedad de recursos para emplear, desde lo que manejan ustedes, es decir, desde las agencias de informaciones, por un lado, lo más tenue, lo menos físico, digamos así, por todo lo que es económico, lo que es financiero, y después el sistema de alianzas, lealtades, etcétera, llegando en última instancia al elemento militar. Esto es una realidad. En el mundo de hoy es cierto que hay una globalización, pero hay una globalización en la que se imponen en gran medida los intereses de
los poderes más importantes, y si no, veamos el GATT, ¿por qué no salía la ronda Uruguay del GATT? Y en definitiva, cuando salió, ¿cómo salió? Y veamos por qué la Comunidad Económica Europea no cede de sus enormes inversiones con el cual subvenciona toda su producción, que en realidad nosotros lo podemos hacer mejor y más barato, etcétera, etcétera. Nadie deja de defender lo suyo y emplear los recursos del poder, que en lugar de ser, para simbolizarlo, un elemento físico, fuerzas armadas, están representados por cuestiones económicas, en este momento por el know-how científico, tecnológico, etc. Y en esa forma ejercer presión para defender lo que se tiene y, si es posible, tener más. Estados Unidos en este momento, en su planteo con Japón, es muy clara la cosa. Estados Unidos quiere en este momento, bueno, muy bien, que Japón abra las puertas para poder exportar a Estados Unidos y que Japón importe, de forma tal de que la industria americana nuevamente pueda resurgir. Es decir, los planteos entre potencias y por el juego del propio poder, intentando incrementarlo, mantenerlo, que en definitiva tiene que ver con las condiciones de vida de cada población. Esto se mantiene, no ha cambiado y es difícil que desaparezca. Por otro lado, esto de que las naciones, vea, el Estado-nación es como aquello del Don Juan, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo hace muchos años, varias décadas, que he escuchado hablar de que estaba finiquitado, se había llegado al fin de la era del Estado-nación. Bueno, el Estado-nación no parecería que esté llegando a su fin, y las naciones, en sentido nacional, parecería cada día reverdecer más. Lo que tendrá que cambiar es la forma del Estado de aglutinar las naciones, en el caso de aquellos que son multinacionales, multiétnicas para ser más preciso. Pero tienen su personalidad y defienden su personalidad y lo que ellos quieren, lo que ellos tienen, sus objetivos, lo defienden, lo mantienen a toda costa. Europa, las naciones que fueron constitutivas de la Unión Soviética y el propio comportamiento de Estados Unidos, Japón, China demuestran esto. Es decir, ¿qué concepto aplicaría entonces para países como el caso del nuestro, que está en vía de desarrollo? ¿Debe armar una política de defensa? ¿Nosotros estamos dentro de un lineamiento correcto o estamos en otro rumbo? Yo no sé en realidad si hay una si nuestra política de defensa es una política de defensa, porque no se puede confundir política de defensa con política militar. No, estoy hablando de política de defensa. Por eso, pero es que a veces en los discursos se menciona política de defensa, pero los hechos de la política de defensa incluye también, por ejemplo, una política económica o determinados aspectos de la política económica. Incluye aspectos de una política que tiene que ver con lo educacional. La afirmación de la propia nacionalidad, de la unidad nacional, esta es una cuestión fundamental de una política de defensa. Y a eso concurren una cantidad de cuestiones que no son militares. Pero en la práctica, en los hechos concretos, a veces esto se olvida. Nosotros tenemos no somos los únicos, pero en fin, el hecho de que nuestro Ministerio de Fuerzas Armadas se llame Ministerio de Defensa, insensiblemente a la gente lleva a crear una univocidad entre los dos conceptos, que realmente no son. Cuando se deja a las personas más o menos cultas, racionalizar la cosa, dicen, no, ya sé que no es lo mismo. Sí, ya sé que no es lo mismo. Pero se procede en las medidas de gobierno, pensando desde el punto de vista de la defensa, cuando se toman determinadas medidas en otras áreas, a veces es discutible, o dudoso. La misión de las Fuerzas Armadas es asegurar la integridad territorial de la República.
esa era de las Fuerzas Armadas. Sí, sí. Lo de la defensa es algo mucho más. Pero las Fuerzas Armadas es, en el planteo que de la defensa del país, asegurar la integridad territorial de la República. Y seguramente, tal como está previsto en nuestra ley, quien la autoridad competente puede emplearlas en algunas situaciones para asegurar también las instituciones de la República, cosa que es natural y normal en casi todos los países del mundo. ¿Entiende usted que los hombres que hoy en día integran las Fuerzas Armadas se sienten satisfechos por la misión que les toca cumplir? ¿O hay una discusión de este tema? No, que se discuta, al menos yo no lo sé. Que se discuta, yo no lo sé. Que se sienta satisfecho, bueno, es muy difícil decir, yo sé, yo expreso, no lo puedo hacer. Ahora, yo que sepa que se discuta, no entiendo que no se discute, por lo menos a mi conocimiento no ha llegado. Yo creo que se discute mucho más afuera, a veces sin conocimientos. Yo lo escucho por radio, a veces veo y escucho por televisión, que se dicen cosas. Es verdad, el cambio existe, ¿no? Aquella verdad de Heráclito. Es una realidad, y yo creo que hay que adecuarse al cambio, y manejar el cambio quizás sea el gran arte de la conducción de los gobernantes. Pero cuidado, la población tiene que estar informada de los cambios que se han producido y de los ayornamientos que se han ido produciendo en las instituciones. Con motivo de estos últimos acontecimientos, ahí me queda la impresión que nuestra población, incluso periodistas, no están anoticiadas, no están informadas de la cantidad de modificaciones, de cambios que han admitido las Fuerzas Armadas en estos años y que lo han hecho para tratar de ponerse lo más al día posible en su, como le decía hoy, en la formación de sus cuadros, en la composición de sus cuadros, en la reducción del efectivo a una realidad económica política, en el despliegue de las unidades. Se han hecho una cantidad de cosas, pero muy grande en estos últimos años desde que existe el gobierno constitucional, y sobre todo en los últimos 5 años, en particular en la Fuerza de Ejército. La Fuerza de Ejército, digo en particular porque es la que más conozco, lo que ha hecho. Tengo la impresión de que esto no es conocido, no es suficientemente divulgado por la población. Lo he divulgado para que la población tenga conocimiento de esto, y realmente entonces sepamos que también que hay que cambiar, pero ojo, que se está cambiando, se está produciendo el cambio, no es que hay que empezar a cambiar, se ha producido cambio y se están produciendo cambios. Esta es la discusión que seguramente se planteará en la Argentina, en la cual sé que se van a dar puntos de vista dispares. Europa, por ejemplo, tiene ejércitos, salvo Gran Bretaña, que siempre fue así, tiene ejércitos con servicio militar obligatorio. Tenuemente, tímidamente, en el caso, por ejemplo, español, se está buscando introducir el voluntariado, el voluntario. Estados Unidos, desde la época de Nixon, cambió el servicio militar obligatorio por el de los voluntarios. La formación del voluntario, sin ninguna duda, facilita a los cuadros permanentes, a los suboficiales o oficiales, facilita la instrucción, es mucho más cómodo, porque lógicamente tiene mucho más tiempo para instruir a ese hombre, qué duda hay, eso es mucho más cómodo. El voluntario tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. No es una cuestión tan sí o no. Fíjese usted qué notable. En el siglo pasado,
los progresistas en las ciencias políticas pensaban que la contribución a la democracia, al Estado democrático, era el servicio militar obligatorio. Léalo a Hegel, a Engels. Engels hace la ponderación, el militar, el general, como le decía Marx, hace la ponderación del servicio militar obligatorio. Y así lo ha concebido. Por ahí arriba tengo la Armée Nouvelle de Jean Jaurès, el sueño del gran socialista francés del ejército, del servicio militar obligatorio impuesto pero que todos cumplieran el servicio militar obligatorio. Que en Argentina movió a Alfredo Palacio a presentar un proyecto que se llamaba el Ejército Nuevo, tomando la expresión exacta de Jean Jaurès. Evidentemente los ejércitos de servicio militar obligatorio reparten las cargas, la responsabilidad, hacen dar más un sentido de pertenencia a la nación y a la defensa de la nación, que el dejar esto al que se le paga. Hay un aspecto psicológico en esto, porque todos los sistemas de defensa, por más gasto que haya en tecnificación, en adiestramiento técnico o en elementos, en máquinas, no sirven para nada si no hay lo que los franceses llaman el espíritu de defensa, es decir, hay una voluntad de defender lo que se tiene. Y yo creo que esto es quizá más fácil de obtener cuando sobre todo se está en aptitudes de un país que no pretende nada ofensivo, sino mantener lo que tiene con toda dignidad. Esto está más representado por el servicio militar obligatorio. La civilidad hoy en día creo que cuestiona dos cosas. Una, que tiene fundamentos, que es la institución del servicio militar obligatorio, que lógicamente no puede ser la misma concepción que la que tenía a comienzos del siglo, porque precisamente ha pasado todo el siglo. En segundo lugar, porque esa institución, sobre esa institución hay que tener mucha información, hay que conocer cuáles son las experiencias de otros países, y en fin, esto tendrá que ser tratado, discutido a fondo en el Congreso, y seguramente habrá una decisión. La otra puesta en cuestión es, creo yo, como resultado de este desgraciado acontecimiento de Zapala, que ha habido un homicidio, y ciertamente esto ha llevado a que algunas personas, generalicen situaciones desagradables que han vivido, que es posible. Imagínese usted la cantidad de soldados que han pasado por el ejército, la marina, la fuerza aérea, desde la ley Riquelme está en vigencia hasta el día de hoy. Han pasado soldados, han pasado suboficiales y han pasado oficiales. No se puede pretender que una institución tenga todos sus oficiales perfectos, sus suboficiales perfectos, y que los soldados todos vayan al mismo tiempo a tener una experiencia positiva de su pasaje por las filas. En consecuencia, así como hoy día hay quienes recuerdan con cariño, tienen buen recuerdo por su pasaje como soldados, otros son casi neutros, y algunos que han tenido experiencias negativas por causa de ellos mismos o por causa de los superiores que le tocaron. Hay que ser objetivo en la cosa. Pero el crimen que sin duda ha sido una cosa conmocionante,
ha llevado a afectar el primer punto, a acelerar el primer punto, poner en cuestión el servicio militar obligatorio, que repito, está bien, mientras se llega a una racionalidad de la cuestión, nadie puede estar en desacuerdo. No podíamos concluir nuestra entrevista con el general Goyret sin preguntarle si él entendía que un mayor conocimiento mutuo entre civiles y militares hubiera evitado los últimos episodios. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la integración es fundamental para que nos respetemos más y nos entendamos mejor. Para que incluso hasta el vocabulario sea más uniforme. Es lógico. Cuando usted pone a un especialista en su capilla, olvidemos los militares, tomemos a los ingenieros electrónicos, tengo un hijo, y él empieza a hablar en su jerga, bueno, habla en su jerga, y entonces no facilita la comprensión de lo que quiere decir. Tenemos que tratar de incluso hasta de yo saber qué quiere decir él cuando me dice CPU, y él sabe qué es lo que digo yo cuando me estoy refiriendo a una cuestión de otro orden. El entendimiento, la interrelación es fundamental. Creo que se han hecho en los últimos años, se han dado pasos, tímidos todavía, pero que esto debe ser no creo que sea ningún medio más importante que los medios de comunicación social, incluyendo esto a la televisión, la radio, la prensa escrita, etcétera, etcétera, para que se produzca este conocimiento. Sinceramente, no es para la alabanza de la actividad de ustedes, ni mucho menos, sino que es la realidad. Creo que se puede hacer sin querer, sin tener objetivo, se puede contribuir a malinformar, o de lo contrario, si hubiera un objetivo fijado de tratar de enriquecer la información, ayudaría muchísimo, muchísimo a ese entendimiento entre la sociedad y una parcialidad de ella que son las Fuerzas Armadas. General, muchas gracias.